Continuamos con nuestro programa y llegó lo que había dicho antes nuestra querida invitada Carla Rubilar, que no es invitada, es de la casa. Sí. ¿Cómo estás, Carla? Bien, Carlita, ¿cómo estás? Y te ves estupenda. Gracias. Muy regia como siempre. Gracias, Carla, tú también. Porque vienes llegando de vacaciones, maestra. Sí, estuve unos días afuera con los niños, aprovechando esa semanita que tuvieron. Uno los ve poco a veces, así que ahí nos agarramos, arreglamos todo y tuvimos unos días con ellos. Así que estoy feliz, feliz. Oye, ¿y descansaste de este ambiente denso que existe, por decirlo menos? Está complicada la cosa. De eso quiero hablar contigo, Carla, porque quiero saber tu opinión y tu postura frente a lo que está pasando con la nueva Constitución, cómo están los propios constituyentes, no son constituyentes ahora, haciendo estas enmiendas, ¿cierto? Redactando estas enmiendas que hay mucho conflicto. Sí. ¿Qué te parece a ti? A ver, lo primero, Carla, es que yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante por tratar de que este proceso termine bien. Sí. Yo creo que todos estamos llamados a poner nuestro granito de arena para tratar de cerrar el proceso constitucional. Yo creo que esto ha generado mucha incertidumbre. Hay mucha gente que está chata, que no quiere más, que partió este proceso diciendo que no lo quería. Mucha gente que sin saber lo que va a salir o lo que va a quedar, está como en una postura desde la guata por el rechazo, porque está como en el rechazo a lo que estamos viviendo, digamos, esa sensación de que esto no sirve para nada, de que no les resuelve sus problemas cotidianos. Entonces, pero también es cierto que si no cerramos el proceso constituyente, si no somos capaces de lograr, ojalá, tener una constitución para los próximos 50 años, va a quedar un espacio, una herida abierta que siempre va a generar tanta incertidumbre que finalmente lo vamos a lamentar todo. Entonces yo creo que hay que ponerle mucho empeño. Yo soy de las que cree que todavía queda mucho en este proceso. Piensa que todavía no se han votado todas las enmiendas, queda todo el plenario, después queda toda la revisión de los expertos y después queda lo que se llama la comisiones mixtas, donde van a estar los expertos y donde van a estar los consejeros electos y donde también se pueden hacer cambios. Entonces, primero mi invitación es a entender de que lo mejor que le puede pasar a Chile es cerrar este capítulo constitucional, finalmente tener una mirada de horizonte de largo plazo. Y lo segundo es que nos queda tiempo para, ojalá, las cosas que quizás están generando ruido se puedan resolver y ojalá tengamos una constitución no unánime, porque eso no existe, no hay ninguna constitución que sea capaz de darle el amén a todo el mundo, pero sí que representa una gran mayoría de chilenos en sus anhelos y en sus finalmente sueños. Y yo creo que eso lo podemos lograr si le ponemos empeño. ¿Sabes qué, Carla? Yo he visto como contradicciones igualmente en declaraciones de los mismos republicanos. Obviamente las enmiendas más conflictivas han sido las de ellos, lógico, en eso está el cuestionamiento total, de hecho, en un retroceso de las mujeres, porque de alguna manera la izquierda también plantea que Republicanos va en contra de las mujeres, ese es el planteamiento incluso, y fíjate que no estoy tan en desacuerdo en ciertas cosas, porque sus orígenes son un poco así también, entonces anular de alguna manera a las mujeres, siendo que ellos dicen que no, que son feministas, que están con las mujeres, pero bueno, ahí cada uno sacará sus propias conclusiones, ¿no? De lo que ve. Pero, ¿qué te parece a ti el tema, por ejemplo, el tema del aborto en 3 causales, que debe seguir existiendo esta ley, ¿cierto? Pero ellos de alguna manera podrían hacer que eso no exista más en la Constitución. ¿Podría ser así? Bueno, evidentemente en la Constitución uno podría presentar una enmienda que retrocediera en derechos. Sí. Y una de las cosas que pasó en el cuestionamiento y que finalmente hizo que Germán Becker, Gloria Hood y otros terminaran rechazando una enmienda republicana, era porque si se hubiese aprobado esa enmienda como estaba redactada, la interpretación era de que el aborto 3 causales podría ser cuestionado. Claro. Recordemos que el aborto 3 causales fue una ley que se presentó, que se aprobó. Yo puedo hablar con propiedad de esto porque fue el único voto en la Cámara de Diputados de la centro-derecha a favor de las 3 causales. Y posteriormente fue llevado al Tribunal Constitucional. Yo fui al Tribunal Constitucional a defender esta ley. Y fue zanjado. Es decir, que el aborto en 3 causales con la Constitución actual era constitucional y por lo tanto podía ser una ley. Y sabiendo que el 80% del país está de acuerdo con el aborto en 3 causales. Así aparte. En ese momento era mucho más difícil, en ese momento era mucho más complejo, sobre todo para alguien como centro derecha, pero yo estaba convencida de que había que avanzar en situaciones muy difíciles como una mujer en riesgo de vida, una mujer que tiene lamentablemente un embarazo con una inviabilidad fetal. Para la gente que nos está viendo significa que
esa guaguita va a fallecer. Sí, ¿ya? Eso es. O ¿ya? sin cerebro, de hecho. Por ejemplo, la anencefalia. Exacto. ¿ya? O el caso más complejo, más controvertido, Violación. que es violación. Sobre todo pensando en las niñitas, ¿no? Porque pasa mucho, y eso es lo que, bueno, Evelyn Matei también lo comentó y fue súper crítica en ese sentido, y ella dijo por qué, hizo la bajada, ¿cierto? Que imagino que tú también la haces, que tiene que ver con que cuántas niñitas son violadas hasta en su propia casa. El abuso sexual en familiares, Sí, que es el más potente y muchas veces el causal de estos embarazos por violación. Entonces, Evelyn fue una de las autoras, presentó un proyecto con Fulvio Rossi en aquel momento, a mí me tocó empujarla, hacer el voto, llevarlo a defender al Tribunal Constitucional y por lo tanto estamos convencidos que son derechos por los cuales uno no puede retroceder. Ahora, ¿Republicanos tiene derecho a presentar la enmienda que quiera? Por supuesto que sí. Chile Vamos tiene un rol que cumplir para impedir que se retroceda cuando efectivamente el 80% de la población está a favor de poder hacer estas excepciones al derecho a la vida en circunstancias tan complejas donde efectivamente la mujer tiene algo que decir también. Y es lo que hizo Germán Becker, es lo que hizo Gloria Hood, lo que hizo Edmundo Luchanz, etc. ¿Qué es lo que pasó? Y aquí es donde está la distinción que yo quiero hacer, Carla. Con el voto en contra de la enmienda republicana de estos consejeros, quedó una reacción que sí protege el aborto tres causales. Y yo creo que eso es importante decirlo. ¿Estuvo en riesgo? Sí estuvo en riesgo. Ya. Hoy, con lo que quedó en la redacción, y lo dice Carlos Peña en su columna, Sí, un en la constitucionalista columna, el día domingo, ¿está protegido el aborto tres causales? Está protegido. Y yo creo que es importante que en este proceso informemos bien. Ya. ¿Corrió riesgo? Corrió riesgo. Hoy día, ¿cómo quedó? ¿Está protegido? Está protegido gracias a que consejeros como Gloria Hood, Germán Becker, Edmundo Luchanz fueron capaces de ¿Pero quedó demarcar... como qué o quién? Quedó como quién. Pero aunque esté como quién, está protegido el aborto tres causales. Y lo zanja muy bien, a mi juicio, un constitucionalista, un profesor de Derecho como Carlos Peña. Entonces, no nos compliquemos con algo que a mi juicio ya está ok. Ya. Aborto tres causales con la redacción actual está completamente protegida. No vamos a retroceder en derecho. Ninguno de los que luchamos hace años para esto permitiríamos que retrocediera. Porque en realidad, Carla, perdona que te diga, pero ha generado, o sea, incluso informándonos muchísimo, periodistas, o sea, leyendo y sacando información de todos lados, queda la sensación de que eso podría no ser, ¿me entiendes? Como que realmente, entonces, obviamente que a las mujeres... Pero por supuesto, y en eso yo lo entiendo, y entiendo a Evelyn Matei, y entiendo a todos los que lo han planteado, a la presidenta Bachelet y otros. Ninguno estaríamos disponibles, sobre todo quienes dimos la pelea, para retroceder en esta materia. Pero yo estoy convencida, y más aún después de leer a Carlos Peña el día domingo, de que con esto está protegido el aborto tres causales. Si eso puede mejorar después y volver a, por ejemplo, el que está por nacer, que es la Constitución actual, exacto. Y con eso terminamos de zanjar esta discusión, mejor aún. Pero soy una convencida de que hoy está protegido efectivamente el derecho de las mujeres en estas circunstancias complejas. Segundo punto, pago de contribuciones. Pago de contribuciones. Bueno, este no es un tema que esté zanjado, ni creo que sea un tema de principios donde finalmente esto se transforme como en una guerra santa. ¿Sabes lo que me pasa, Carla? Que yo creo que quienes dicen de que el pago de las contribuciones no puede estar en la Constitución, tienen un punto. Efectivamente hay ciertas cosas que se ven en leyes que uno se pregunta, ¿estará en la Constitución? ¿Tendrá que estar? ¿No tendrá que estar? Ok, es un punto que uno podría mirar. Pero ¿sabes lo que a mí me pasa? Que yo tengo una sensación de que el derecho a la vivienda, si uno lo quiere dejar como un derecho realmente digna y en propiedad, a diferencia del proceso anterior, que era solo vivienda digna, y lo queremos dejar como un derecho en propiedad, a mí me mete un poquito de ruido de que esté sujeto a un impuesto que el día de mañana te pueda hacer perder ese derecho. O sea, tú estás de acuerdo con no pagar la primera vivienda, digamos, y también tiene una bajada ese también. Claro, a mí primero me mete ruido. Yo creo que los chilenos lo que quieren es tener garantizado el derecho a la vivienda digna y en propiedad. ¿No te parece populista? Muy sentido. No me parece populista en el entendido, primero, que tiene un transitorio. Tiene un transitorio que da 6 años para empezar a aplicarlo. Además, lo hace gradual. Es decir, vamos a partir con la clase media más vulnerable y posteriormente va a ir avanzando. Y nunca llega a los más ricos. Los más ricos van a seguir pagando contribuciones. Claro, los más ricos que son un 0,2%. Por supuesto. Van a seguir pagando contribuciones, pero todas estas casas... los que ganan 22 millones de pesos, por ejemplo, en una casa, ¿no van a pagar contribuciones?
No. Se hizo un estudio con datos ayer. No. Así, pero pues sacando los cálculos. Y Republicanos anoche no supo responder a eso. Es más, dijo, sí, es verdad. Yo tuve Del mismo pueden ser los datos. Yo tuve a Germán Becker, que fue el voto, podríamos decir, decidor, digamos, para que se aprobara. Y Germán Becker dice que en este transitorio todas las personas con mayores recursos, con casas más arriba de 300 millones, 400 millones. Todos, no, 300 millones. Todos ellos van a pagar contribuciones. Yo creo que si uno avanzara hacia algo gradual, donde efectivamente la gente más rica pague contribuciones y donde los que no paguen son la clase media o las personas mayores que dejan de tener los ingresos como cuando están activos y se jubilan y ganan mucho menos, pero esa casa que cumplieron hace 50 años ahora vale mucho más. No sé, en eso yo estoy de acuerdo. A mí eso me parece que no es populismo. Yo creo que Claro, que son 500.000 familias quedarían sin pagar contribuciones que pagan ahora, que son de clase media. Por eso, o sea, si esto está enfocado a la clase media y a las personas mayores, lo hacemos gradual y entregamos una forma de financiamiento para los municipios que permita, obviamente, que no quede la escoba, que finalmente es la preocupación que tienen algunos alcaldes, a mí eso no me parece populista. Ya. Me parece súper debatible, creo que es algo que deberíamos revisar. Yo no creo que a los más ricos tengan que quitarle las contribuciones, no, obviamente. no, porque son condiciones, creo que es parte de finalmente el impuesto y de que la gente que tiene más aporte más. Lógico. Creo que eso hay que hacerlo, pero sí creo que, por ejemplo, una persona mayor o incluso un joven que compró su departamento con mucho esfuerzo a través de un crédito hipotecario, nadie le ayudó, nadie le entregó ningún subsidio del MIMBU ni nada, sino que se endeudó, pagó 20, 30 años su departamento y que posteriormente no logra por alguna razón pagar esas contribuciones y corre el riesgo de perderlo, a mí me parece... Sí, no, mira, bajo el concepto que tú me lo estás explicando ahora, hoy, en este momento, yo también estoy de acuerdo, pero como se explicó anoche, a las 10:30 de la noche, en CNN, con los dos republicanos, estaba el jovencito, estaba Antonio Barquesi, y el otro que es mucho más joven, que se llama... el apellido es... ¿También republicano? Sí, no, Udi. Muy Phillips, joven. ¿o no? Sí, Phillips. Sí. Phillips, ya. Que es sí, muy jovencito, muy por jovencito. eso me imaginé que era él. Sí, es muy. Y estaba la chica Peña, ¿puede ser? Que vino para acá. ¿Cómo se llama la que vino para acá? Que estuvimos con... ¿De qué partido es? Es de Frente Amplio. Ah, ya. Sí. Bueno, estaban ellos. Entonces, y la Mónica Rincón le hace le pregunta y le dice, según detalles, porque en el fondo eso era lo interesante de saber. ¿Desde cuándo? ¿Qué es clase media para republicanos? Por ejemplo, entonces ahí tiró unos datos que eran, tú decís, pero que no puede ser como una persona, una familia que gana 15, 20 millones de pesos porque, no va a pagar contribuciones. A ver, hablemos de que el 10% más rico de este país está catalogado cuando uno ve en ingresos de la familia sobre 2 millones de pesos. El 10% más rico de este país. Porque tú sabes que la gran mayoría de las personas y de las familias de este país gana menos de 400.000 pesos. Esa es la realidad de nuestro país. Entonces, en el 10% más rico es 2 millones hacia arriba. Pero tú sabes que la clase media, una familia que gana 2 millones de pesos, entre un profesional y su señora, 2 millones de pesos, vive endeudado, paga el colegio, paga el crédito, no paga paga nada, el crédito hipotecario, sí. lo paga todo. O sea, entonces, tiene que tener a sus hijos en un colegio, ojalá municipal, lo mejor posible, pero o sea, así y con la tarjeta de crédito, con la línea de crédito y reventado, ¿no? Ustedes hablan de esto todos los días, sí, ¿ya? Sí. Entonces, en esas familias uno se pregunta si efectivamente debiera haber un impuesto que ponga en riesgo su vivienda el día de mañana. Esa es la pregunta que uno se hace. Sí. Los ricos, los que ganan 10 millones de pesos, 15 millones de pesos, que paguen todo, pero si tienen plata para pagar. Lógico, si no va a ser un problema. No va a ser un problema para ellos. Pero ahí. Esta discusión, a mi juicio, es una discusión que no es blanco y negro, que tiene matices, que tiene grises y que yo creo que uno podría avanzar ahí a verla con mayor detención. Bueno, hasta este momento vamos bien, pensiones. La gente quiere quedarse con su plata. La bajada es, queremos evitar que nos expropien
nuestros ahorros a los trabajadores. Entonces, por eso se pone en la Constitución. Así Lógico, porque puede venir, no es que este gobierno nos va a quitar, sino que pueden venir, como pasó en Argentina, etcétera, que pasan ese tipo de cosas. Entonces, es Constitución, 30 años, 50 años, ¿cierto? Entonces, por eso sí tiene un motivo. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué va a pasar con el tema de las Lo que pensiones? pasa es que, a ver, yo creo que esto es súper importante, Carla, y tú lo dices muy bien. Las constituciones son el momento político en las que se hacen también. Y hoy día las personas tienen una sensación de que el día de mañana no hay certeza, si uno no lo pone en la Constitución, de que no hay un gobierno que quiere tomar tu plata y finalmente ocuparla para otros fines. Claro. Eso es. Claro. Entonces, en esa angustia y en ese miedo de las personas, la pregunta es, ¿tiene o no tiene que estar en la Constitución que tus recursos, que tu plata es propia? Y recordemos que la iniciativa popular de norma, una de las más votadas, con más firmas, es esta. Sí, En el proceso anterior y en este. sí. Entonces, la gente, ¿qué es lo que quiere? Que tú le asegures que su plata, su ahorro, su esfuerzo es propio y que se va a ocupar para su pensión y no para alguna contingencia que pueda tener algún gobierno con muy buena intención incluso, pero no para otra cosa. La izquierda dice, el planteamiento, la pregunta debe ser otra. La pregunta debe ser, ¿ustedes quieren tener mejores pensiones que las que tienen hoy, que son paupérrimas? Ellos dicen que se hace mal el cuestionamiento, se plantea mal. Por eso es este 6, ¿me entiendes? Porque ellos también quieren la solidaridad, que es evidente, pero ¿en qué figura? ¿Cómo es la figura para que haya una solidaridad y para que mejoren? Obviamente tenemos que mejorar los sueldos. Todos queremos mejores pensiones. La izquierda, el centro, la derecha, todos queremos todo mejor. Todos obvio. queremos todo, más salud, mejor pensiones, mejor educación, todo. La pregunta es cuál es el mejor mecanismo para eso. Y la izquierda está convencida que a través de tomar parte de los recursos de los trabajadores, que esta cotización que vamos a aumentar, ¿no es cierto?, parte de este 6%, es la mejor forma para mejorar las pensiones mandándolo a un fondo común y administrándolo por el Estado. Ellos creen eso. Claro. Yo no creo eso. A mí me parece injusto. Yo creo que no es la mejor manera ocupar la plata de los trabajadores para mejorarle las pensiones a todas las personas. Hay que hacer un esfuerzo para mejorar las pensiones, por ejemplo, a una mujer que se ha dedicado a cuidar, que tiene lagunas previsionales, que está dedicada a la maternidad. Yo creo que sí, hay que hacer un esfuerzo porque ahí esa parte, ese trabajo que también es el cuidado, es un trabajo, hay que compensarlo de alguna manera entre todos, ¿no? Hombres, mujeres, etcétera. Pero la pregunta es si es eso pegándole a ese porcentaje de quien trabaja formal. Sí, porque es que es el tema. ¿Cómo se incentiva la formalidad también en nuestro país? Y finalmente, para que todo esto funcione y recauden, el país tiene que crecer Por eso, económicamente, entonces- y no estamos creciendo. Entonces la pregunta es, ¿ese es el mejor mecanismo? Entonces, muchos de nosotros creemos que el mejor mecanismo para hacer solidaridad, que es necesaria, que es importante, que hay que hacerlo, en estos casos que yo comenté, donde la mujer muchas veces gana menos que un hombre, a igual sueldo, o sea, a igual trabajo, etcétera. Yo soy de las que cree que eso es a través de los impuestos, donde lo que conversamos anteriormente, Sí, el que po. tiene Sí, más, sí. aporte más, ponga más, etcétera. Y si alguien quiere tocar efectivamente este porcentaje de los trabajadores, este 6%, en realidad nos tienes que explicar muy bien por qué tiene que hacerlo de esa manera y no a través de impuestos generales, por ejemplo, donde los empresarios que ganan más paguen más para hacer esa solidaridad. Entonces, ahí nosotros tenemos un debate de convicciones, de creencias. Entonces, ¿qué nos parece? Nos parece lógico que se asegure en la Constitución, dada el contexto actual, que los fondos de los trabajadores no son expropiables. Y yo Sí. creo que ahí el 80, el 90% de los chilenos opina como nosotros. Total. Bueno, vamos a seguir conversando, Carla, porque está muy entretenido. Ah, y después te quiero preguntar el tema de los políticos que quieren que sean 138. ¿Cómo es? Me reí mucho con algunas declaraciones Me reí que yo también salieron. porque decía, ¿y por qué? ¿De dónde sacaron el número 138? Queremos saber. No, pero a mí mucha risa porque había un comentario que decía que esto lo estábamos haciendo Los para que la parlamentarios. derecha ganara más parlamentarios. Y Germán Claro. Becker le contesta ni que yo fuera Yolanda Sultana. No, le claro, dice. no, y aparte que, bueno, pero igual, ¿por qué bajar los parlamentarios de 155 son hoy? 155. A 138, que en alguna vez fueron 120, algo Sí. así. Entonces ahí decían los republicanos, creemos que fue mejor, la política era mejor cuando eran menos. Los políticos tenían menos de qué pelear, llegaban a más acuerdos cuando son menos. Esa era la postura. Sí, mira, yo fui... y Entonces de 155 a 120, número mitad, 138. Sí, yo creo que anda por ahí eso, Sí. para ser honesta. Pero mira, Sí. yo fui uno de los votos a favor del cambio del sistema binominal, cuando pasó de 120 a 155.
¿Por qué? Porque nosotros estábamos convencidos de que estos 120, si bien generaban mucha estabilidad, porque eran dos grandes bloques, entonces había que entenderse sí o sí, Sí, po. era poco representativo y Obvio. dejaba fuera sensibilidades, y finalmente esas sensibilidades estaban en la calle en vez de estar en el Congreso. Esa fue la razón por la cual nosotros dimos nuestro voto a favor en ese momento. Y nos fuimos 155. Pero en esos 155, más que no hubiera un mínimo para efectivamente constituir partidos políticos, es decir, no tuviéramos, por ejemplo, el 5% que ahora está quedando en la Constitución, Sí. finalmente fragmentó demasiado. O sea, pasamos de dos bloques duros, rígidos, pétricos que no permitían la participación, a una representatividad de 1, 2 que terminó haciendo muy frágil la capacidad de los acuerdos. Lógico. Tú conseguías un votito por aquí, un votito por allá y daba lo mismo. Entonces, no daba sostenibilidad. Entonces, yo también creo que si volvemos a un número, no 120, para que no perpetuemos el binominal, sí un 130 y algo que permita la proporcionalidad y que permita la representatividad de mejor manera, pero no 155, que en realidad nos dejó un poquito la escoba, porque, te insisto, dejó muy frágil las mayorías. Creo que puede ser un aporte. ¿Por qué 138 y no 135? La verdad no lo sé. Mira, no sé cuál es ese análisis. Y estos números, porque Luis Silva dijo que había hecho una investigación al respecto, y están esperando que se la manden de la izquierda, y no ha mandado nada, y ellos dicen que tampoco va a llegar esa investigación. Y llegó nuestro querido Roberto Munita. ¿Cómo estás, Robert? Bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bien. ¿Escuchaste lo que estábamos conversando? ¿Agarraste? Escuché, sí. Ya. No nos habíamos visto, así que No, nos po. quedamos en la parte... Bueno, está complicada la cosa, está ahí... Nunca ser fácil, o sea, normal que No. esté complicado. Sí, Sí. pero la idea es cómo tratar de que esté menos complicado, en el fondo. Tratar de ayudar a desamarrar los nudos. Oye, ¿cierto? no les hice una pregunta a ti, Carla, A ver. antes. ¿Qué pasa si esto no resulta? A ver, si esto no resulta, va a quedar una herida abierta. Y hay algunos ruidos, y lo digo con todas sus letras de ruidos, como de algunos que estarían pensando en un plan B, de tomar el texto de los expertos y llevárselo al Congreso Nacional. Y tratar de aprobarlo en el Congreso Nacional con los 4/7, que acuérdense que bajó las reformas constitucionales en su quórum, y de otra forma decir, bueno, no lo resolvió este proceso constitucional, nos vamos a ir al Congreso a resolverlo. Y algunos podrán creer legítimamente, con mucho respeto, que eso es una buena idea. Yo personalmente creo que es una mala idea, porque creo que el esfuerzo tiene que darse en este proceso. O sea, alguien que esté mirando a ver si lo vamos a resolver el día de mañana a través del Congreso, es no entender que la ciudadanía puede estar muy enojada con este proceso y llegó con un rechazo de la guata, que es lo que yo te comentaba Sí. anteriormente. Creo que es parte del estrés postraumático del proceso anterior. Y de todas las elecciones que hemos tenido. Por eso, de otra forma, agotado. Ya ni me acuerdo de quién he votado. Entonces estaba haciendo un ejercicio. Tal cual. Entonces, entre el estrés postraumático, un proceso muy complejo como el que vivimos anteriormente, más todas las elecciones y la fatiga electoral, la verdad es que la gente ha llegado, y yo empatizo con eso, con desde la guata un rechazo per se, digamos, Claro, a lo que sea, claro. sin saber lo que está saliendo. Pero pensar de que eso va a ser bueno y resolverlo en el Congreso es no entender que la ciudadanía, si algo está cansado, es de creer que se están tomando decisiones sin ellos. Entonces, ojalá que esa idea que resuene, que ha generado algunos ruidos, no sea la motivación de no intentar buscar los consensos y los acuerdos que hay que hacer en este Total. proceso. Estábamos hablando de las enmiendas. ¿Qué te parecen a ti estas enmiendas que están como Mira, en cuestionamiento? Antes de meterme en las enmiendas, quiero complementar un poco lo que dice la Carla, porque hay una metáfora, yo creo que ayuda a entender esto en base al fútbol. La Carla y yo tenemos, no sé si la buena o mala suerte de ser de la U. Lo que hoy día, Muy buena, muy buena. Muy mala suerte, Hoy siempre día, pierde. hoy día, Pucha, no no, fue tan pero, re mal. sí, hoy día, Semana, sí, la verdad es que qué últimamente... Qué terrible que exista esta... Pero esto Bueno, pero la nos da verdad- resiliencia. Ser de la U es algo que te ayuda Sí, es verdad. Sí, a superarte. a Es sí, verdad, es verdad. y a Solo acelerar si cada se es de la triunfo. U, solo si es de Qué la U mal. se entiende. Es lo único que nos Sí. reímos igual, ya, dale. Bueno, Está bien. el punto es que, miren, para muchos partidos uno juega de local y después te visita, ¿cierto? Y cuando uno juega de local tiene muchas ventajas, ¿cierto? Yo siento que hoy día estamos empatando mientras jugamos de local. Y estamos más o menos al minuto 60. O sea, si ahora no metemos un gol, muchos dicen, no, da lo mismo. Después tenemos otro partido, pero en otro partido vamos a estar de visita. Y en otro partido vamos a tener la cancha mucho más en contra. Claro. Entonces tratemos de hacer el gol ahora. Tratemos de ganar el partido de local. Porque después el partido de visita va a ser mucho más difícil ganarlo. Eso yo creo que es como una metáfora.
Entonces, efectivamente, como dice la Carla, está esta idea. Esta idea, ojo, tiene, o sea, yo quiero ser súper responsable, tiene un punto positivo, y es que el texto de los expertos es un texto que concitó bastante consenso, fue sacado por unanimidad. A mí no me gusta tanto, no es perfecto, pero sí lo encuentro muy razonable, y sería una muy buena idea que ese texto ojalá llegara a buen puerto. Otra cosa es lo que dicen los consejeros. En el fondo, los consejeros dicen nosotros que tenemos todo el derecho a meterle cambios al texto de los expertos, están en su derecho. Yo creo que ahí hay que buscar algún punto de equilibrio, ¿cierto? Entre un texto que fue afianzado, que fue de alguna forma consensuado por gran parte del espectro político. Recuerden que en los expertos, a diferencia del Consejo, están representadas casi todas las fuerzas políticas del país. Y por supuesto lo guían los consejeros, que insisto, tienen todo el derecho porque fueron electos popularmente. Yo creo que en ese caso hay que moverse. Democráticamente, claro. Pero aún ese es igual el cuestionamiento, ¿ah? Fueron votados por 12 millones. Parisa 12 millones de republicanos. 23 republicanos. Entonces, y ahora uno se pregunta, ¿y la gente querrá esto que se está, o no tiene idea y no le interesa? Ahí ya podemos entrar a la que yo creo que están más cansados y tratos de la política en general. Total. Como que es más eso que en realidad saber o no de lo que están hablando. Porque también, fíjate, ayer en la radio estaba escuchando que qué tan grave, hacían la comparación con el proceso anterior y este. Entonces, ¿qué tan grave es este realmente como para... ¡Oh! ¡Es que terrible la defienda! Yo estoy Porque en estamos realidad, en eso. o sea, años luz. como que le estamos poniendo mucho color también. no, es como bien terrible. dicho en chileno, digamos, estamos mucho. Es que, Carla, ¿sabes qué? Yo creo que tú tocas el punto crucial. O sea, no hay punto de comparación Sí. entre Total. el proceso No. anterior y Sí, este. sí. Y que quienes llamaron a votar a prueba en el proceso anterior, quienes llamaron a votar a prueba en una constitución que claramente era partisana, que tenía plurinacionalidad, que tenía justicia indígena, que vulneraba la separación de los poderes del Estado. O sea, hoy día digan que este proceso es un proceso que Sí. está... Sí, un poquito sí. de pudor, Sí. ¿no? Ya, un Bueno, poquito de pudor, el digamos. presidente, Entonces, ayer dijo que iba a apoyar o sea, la Constitución, digamos, el ¿Presidente proceso. Sí, pues. o sea, él dijo que iba a esperar, que no iba a portillar y me parece perfecto. Yo creo que él ya Menos cometió mal que lo dijo, porque... un grave error el año pasado al ser el Sí. guaripola de la prueba. Obvio. Yo espero que haya aprendido. Yo creo que este proceso le queda espacio. Yo creo que Sí. hay cosas que hay que mesurar, moderar, que los republicanos presenten sus enmiendas, están en todo su derecho. Chile Vamos tiene que hacer su rol moderador, el que no hizo el socialismo democrático en el proceso anterior. Así es. Chile Vamos tiene que cumplir ese rol. Y amarillos y demócratas tienen que cumplir un rol también de centro, de ayudar a que lleguemos a un consenso de una buena constitución. Pero yo también te quiero decir, Carla, yo creo que nosotros no vamos a lograr un texto manito arriba con Daniel No. Jadwe. No. No lo vamos No. a lograr. Y no sé Manito si arriba. tenemos que lograrlo, Claro, de verdad. claro, sí, porque te entiendo, sí. tampoco es llegar a un consenso en el cual uno trance Claro, convicciones uno se pasa a llevar, que sean claro, buenas lógico. para el país. Obvio, obvio. Entonces, sí. si a mí me dicen que yo tengo que transar libertad de elección o en salud o derecho preferente de los padres para lograr las manitos arriba con el alcalde Daniel Jadwe, No, perdón, por supuesto que no. no, yo creo que no, ¿me entiendes? Entonces, lo que hay que lograr es que la inmensa mayoría de los chilenos se siente representada en esta constitución. Y uno tiene que ver qué es lo que de esos textos, de esos conceptos la ciudadanía quiere. Y son re fáciles, están en todas las encuestas. El problema es que efectivamente la gente está tan cansada que ni siquiera está viendo lo que está saliendo. Entonces, lo malo de la Constitución, las enmiendas que estén pasadas de tejo, como uno podría decir, de republicano, bueno, cambiémosla. Veamos Sí, el proceso ahora en el lógico, ellos plenario, mismos lo dicen, de veamos hecho. con los expertos, vámonos a la comisión mixta y arreglémoslo. Sí, me pasa que hay algunos que me dan como miedo. Mira, Como que Luis Silva lo encuentro como... no, pero mira, no, sí, una cosa es el personaje que uno se construye. Luis Silva ha sido un personaje en el último tiempo. Yo lo conozco hace muchos años de la universidad y no es tan así. De hecho, es un tipo bien razonable con el que se puede conversar. A ver, yo creo que acá el problema no es programático, como bien dice la Carla. El problema es simbólico. Claro. Hay mucha gente que está en contra de lo que le pongan por delante. De hecho, Sí. a mí me preocupó mucho la última Academ, porque se nos acaba el tiempo, seguimos empatando, no estamos perdiendo por paliza, estamos empatando, pero se nos acaba el tiempo y la Academ del domingo pasado señaló el mínimo desde que empezó a medir de la gente que quiere aprobar la sí, propuesta de la nueva sí, Constitución. obvio. Y al contrario, el rechazo, el en contra,
porque por decía, no es a prueba o rechazo, es a favor o en contra. favor El o en en contra, contra sí. está creciendo, entonces la gente no se está permeabilizando con lo que está pasando, y eso, insisto, no es programático, no tiene que ver con el contenido, sino que tiene que ver con el símbolo. Entonces yo creo que esto hay que reconstruirlo a partir de los símbolos. Acá hablo como sociólogo. No tiene que ver con el contenido, sino que tiene que ver con las formas, con el compromiso, con tener ojalá las manos arriba, probablemente no de todos, porque es imposible conseguir un acuerdo unánime, pero sí un acuerdo de las fuerzas razonables, de las fuerzas moderadas, como decía la Carla, de los amarillos, del centro, que lamentablemente no están en el Consejo. Eso es clave. Entonces esto tiene que salir del Consejo. Y los consejeros, y sobre todo los consejeros republicanos, que acá tienen una responsabilidad muy grande, porque ellos son la mayoría, tienen que entender que no solamente están en juego los votos de ellos, sino que también tienen que considerar los votos que no están concentrados o que no están contemplados en el Consejo, incluyendo el PPD, incluyendo las fuerzas de la socialdemocracia, porque esto no puede ser una constitución solamente de la derecha, no puede ser una constitución solamente de republicanos o Chile Vamos. Obvio Tiene que que ser no. de la gente razonable. Pero yo ahí quiero complementar a Roberto, porque creo que nosotros nos estamos haciendo un harakiri muy gigantesco. Yo comparto contigo, Carla, yo creo que este es un proceso completamente diferente. Creo que el socialismo democrático tiene que tener ganas también de aprobar. O sea, cuando yo leo el derecho a la salud, a mí quiero que me expliquen, y me lo comentaba Germán Becker, y me decía, Carla, yo hablé con el socialismo, con altas figuras del socialismo. Les mostré el derecho a la salud. Derecho a la salud que dice derecho universal, sin discriminación, tú vas a poder elegir de verdad, no solamente por la plata en el bolsillo, etcétera. Todo lo que el socialismo democrático cree. Sí, sí. Fue a hablar con ellos, se los mostró, le dijeron que sí, hizo unos cambios que le pidieron. Y cuando llegaron al momento de los Q, ¿qué les dijo los consejeros socialdemócratas a Germán Becker? No te lo puedo aprobar. Está bueno, ¿ah? Te quedó bien, No, sí. pero no te lo puedo aprobar. ¿Por qué? Porque hay política también. Porque ellos decidieron Sí, votar en total. bloque, Sí, total. sí, sí. Entonces, Que este bloque en contra es muy malo, perdón, Carla, Es muy porque malo. nos lleva justamente a la díada, al binomio derecha, republicano con chileano versus izquierda. Y ojo, el Partido Socialista hoy día está con el Frente Amplio, porque fue en lista con el Frente Amplio, pero el Partido Socialista Está viene de mucho una más del génesis, lado de... viene de una génesis mucho más moderada. Sí, Y uno ve el absolutamente. PS en el Ver a Senado. Paulina Bodanovich, por Pero ejemplo. escucha, ver a Paulina. Uno ve el PS en el Paulina Senado. Bodanovich, Gloria Jutas, son como personas que uno de las mira y dice, Así, ¿no? Eso es. Y eso es lo que hay que recuperar. Entonces, ojo ahí, el socialismo democrático tiene que querer sacar adelante el proceso. Tener que querer que uno vea voluntad de verdad, que si uno tranza, que si los republicanos ceden, o si Chilvamos se desmarca, como lo hizo en el tema de aborto 3 causales, vale la pena. Porque si se va a encontrar con una muralla china donde va a votar el socialismo democrático idéntico a la extrema izquierda, no hay nada que hacer. Entonces, yo también hago un llamado, así como hago un llamado a los republicanos a que tienen que ser la responsabilidad del mandato ciudadano de ser la mayoría, el socialismo democrático también tiene que hacer su pena. Sí, Evelyn Matei dio una entrevista muy... Se le fueron todas en contra. Muy elocuente. En el Mercurio primero, y a partir de eso la entrevistaron en la noche, ¿cierto? Sí. En televisión. Y ella fue... ayer decían que como compañera Evelyn decía... Viste que se había tirado como... Pero... Para ti, para ustedes, ¿se está candidateando o no? Porque ella es increíble cómo habla. No sé si está hablando de verdad o no, a mí me pasa como eso. Bueno, Porque ella decía que no se está mira, candidateando. No. es que hay un tema que es un poco más complejo. Hay una teoría de la comunicación que me gusta bastante, encuentro que es muy acertada, que habla de la campaña permanente. Así que todos los políticos, los animales políticos, por decirlo así, están en campaña permanente. Obvio, porque piensan con códigos comunicacionales, piensan con códigos de campaña, etcétera. Entonces, es muy difícil preguntarle a un personaje político de la envergadura de Evelyn Matei está en campaña o no, porque ella es precandidata a alcaldesa, es alcaldesa. Sí. Entonces, no creo que cambie mucho su pensamiento, su forma de hablar, si estuviera formalmente en campaña. ¿Se entiende, no? Porque son personajes que hablan todo el día con esta lógica así. Ahora, lo que dijo la alcaldesa me parece razonable, dado su punto de vista y dado su posición, ¿no? Sí. Y no es ninguna sorpresa para nadie, en el fondo. Ella siempre ha sido más liberal, ella siempre ha estado más cerca de, bueno, por supuesto, el ala más radical, por eso es radical liberal de la UDI. En el fondo, yo incluso en algún momento pensé que ella podía coquetear con Evópoli. Yo la notaba muy en esa línea. Con Amarillo está un poco también coqueteando fuertemente. Y por supuesto, y eso oye, la dejó clarita. Andaba con y acá una hagamos un lapicito poquito de amarillo. análisis político. O sea, que esto es lo interesante. Sí. Ella tiene que buscar su espacio. Y hoy día hay un candidato instalado que es José Antonio Kast, y a mí me parece razonable y súper legítimo que ella también Obvio. busque su espacio diferenciándose de Kast. Sí. Yo
tengo que hacer un disclosing. Yo amo a la Evelyn con todo mi corazón. Sí. La encuentro extraordinaria. Sí. Si llegara a ser presidenta de este país, creo que lo haría extraordinariamente Sí, bien. total. A mí también me gusta. No obstante que creo que el esfuerzo que todos debemos que hacer, no solamente Evelyn Matei, sino que todos quienes podemos aportar un granito de arena, es poner todo nuestro esfuerzo y ocupando su misma frase, su capital político, a sí. tratar de sacar adelante este proceso constitucional. Ocupando la palabra de Roberto, estamos en un partido local donde las ideas de la libertad, las ideas de una sociedad civil que tenga un rol relevante, las ideas de derechos sociales que no asfixian efectivamente el emprendimiento, no asfixian la capacidad de cada uno de los seres humanos, pero que sí garanticen esos derechos sin depender del bolsillo o de la plata que uno tenga, es una oportunidad gigantesca. Sí, Entonces, sí. yo ahí mi llamado finalmente es a ocupar ese carisma, esa capacidad política gigante que tiene la Evelyn, a lograr acercar posiciones, Claro, a acuerdo. lograr aunar Claro, acuerdos. para que resulte porque, buena este texto. claro, yo creo que ella tiene esa Sí, capacidad gigantesca la de tiene. hacerlo. Entonces, ella tiene una muy buena relación con Amarillos, tiene una muy buena relación con Demócratas, tiene buena relación con el socialismo democrático, entonces, y tiene una buena relación con José Antonio Kast. Oye, pues sí, perdón, Sí. la Evelyn Matei salió a hacer campaña por José Antonio en segunda vuelta, sabiendo que era Es que ella entiende muy bien la política también. Es una infinitamente tipa... probable que perdiéramos. O sea, nadie puede creer que la Evelyn salió a hacer campaña por José Antonio en segunda vuelta creyendo que iba a ganar. Lógico. Todos sabíamos que era probable que íbamos a perder. Entonces fue con una convicción, con generosidad. Sí. Entonces ella tiene la capacidad de tener una buena relación con republicanos y una muy buena relación con el socialismo democrático y el centro. Entonces, ojalá que ocupe todo ese esfuerzo para ver si nos resulta este proceso por el bien de Chile. Oye, tenemos que cambiar de tema y después vamos a terminar. De este tema que viene ahora que es negativo, vamos a terminar uno muy positivo. Nuevos incidentes ayer en el liceo de aplicación, una pena. Encapuchados rociaron acelerante a inspector. Bueno, finalmente después se entendió que el inspector como que quería parar esto, que estaban incendiando un tambor, algo así, y ahí fue que le cayó, no fue que le tiraron a él como para quemar, porque fue muy fuerte la noticia en el momento que la dimos. Así que bueno, se siguen viviendo estas cosas. ¿Cuál es la opinión al respecto? ¿Son tipos que en el fondo son delincuentes finalmente? ¿Qué es esto? O sea, yo con todo respeto, o sea, esto es delincuencia pura y dura. O sea, que tengan uniformes, si es que son parte del alumnado de diferentes institutos Sí. o colegios, no deja de ser la realidad de que ellos están cometiendo delitos y por lo tanto son delincuentes. O sea, disfrazarlo, romantizarlo de alguna lucha de algún tipo, que además, perdónenme, no sé Ninguna. qué reivindicación puede haber detrás, incluso si es un tema de mejoras de infraestructura, están quemando sus propios colegios, Claro. o sea, no tiene por dónde. Entonces, yo quiero decirte, claro, quizás aquí trató de pararlo y le llegó, pero también quiero contarte que a mí me tocó como intendente en innumerables oportunidades y al menos una vez a un rector y un profesor rociado con benzina, de verdad, no Qué porque atroz. estaba tratando de parar nada. No hay Entonces, que estrés, o sea, lo que se puede vivir en un momento así. ¿y qué es lo más terrible? Que tú tienes 50 alumnos, si es que son todos alumnos y no hay infiltrados, 50 alumnos que están dejando a 1.200 niños sin educación. Entonces, Y es lo que más Ahora- al debe estamos hoy con la educación. ahora, están matando la educación pública. Sí. ¿Sí? Aquí lo que defienden la educación pública, el Instituto Nacional era la luz de la nación. Uf. Hoy día es un desastre, hoy día no tiene matrícula, hoy día tiene desastre, pésimos sí. resultados, hoy día ese espacio de integración donde podía ir el hijo de una persona con altos recursos y un Claro. niño muy vulnerable y orgulloso. se generaba Mm. integración, bueno, se mató, se perdió. Y yo la verdad que esto a mí me indigna mucho. Yo me alegra que la alcaldesa Irací hoy día esté ocupando el reglamento, esté expulsando 30 alumnos que lamentablemente tomaron el camino de la delincuencia, pero en el pasado, y que no se nos olvide, ella como concejal fue la principal detractora de que el alcalde Alessandre pudiera parar estos Sí. hechos de violencia en su Sí. momento. Entonces, que hoy día lo está haciendo porque le toca a ella, porque por Dios que es difícil y otra cosa es con guitarra como le pasó al presidente Boric, no se nos olvida de que ella fue una de las principales promotoras, defensoras de que estas eran formas de reivindicación. Y hoy día está pagando las consecuencias. Sí. Oye, a mí no me parece que le quita gravedad el hecho de que el Claro, inspector no. le haya caído, no Sí, va al claro. acelerante y no se lo hayan estado porque no puede haber acelerante en un colegio. Eso es lo grave, ese es el hecho más grave de todo, en el fondo. Absolutamente. Entonces el otro ya es una mera coincidencia que le haya caído o que se lo hayan tirado, en el fondo. O sea, que hayan 50 alumnos comprometidos en un acto así de violencia al interior de un colegio me parece de la más absoluta gravedad. Y tal como dicen ustedes, acá
han matado la educación pública. El Mercurio ayer, por ejemplo, señalaba que por primera vez en todos los quintiles, desde el quintil más pobre hasta el quintil más rico, por primera vez la educación particular supera a la educación pública. Por supuesto, los primeros quintiles es la educación particular subvencionada, pero educación particular igual. Entonces, como decía la Carla, hace algunos años atrás, hace décadas atrás, los colegios, los liceos emblemáticos como el Nacional, el Liceo de Aplicación, el Barro Arana, etcétera, eran una señal como era una esperanza para muchas familias de escasos recursos, incluso de clase media, incluso de clase alta. Yo tengo amigos que de las Condes querían estar en el Instituto Nacional. Exactamente, porque era un motivo de orgullo, era un motivo de llegar arriba, etcétera. Yo tengo muchos amigos que son exalumnos del Instituto Nacional y ninguno de ellos tiene a sus hijos en el Instituto Nacional. Dramático. Eso se perdió. Y eso, lamentablemente, yo ya lo veo muerto. Yo siento que la única forma de cambiar esto, de revertir esto, es hacer cirugía mayor. Acá tenemos una doctora, ¿sabe lo que es la cirugía mayor? ¿Cierto? Yo creo que estos colegios hay que intervenirlos, probablemente cerrar la matrícula por varios años, limpiarlos, quizás cambiar el nombre, no sé, pero empezar con un trabajo de raíz para buscar buenos elementos que lleguen, buenos elementos tanto a nivel de directores, de profesores y de alumnos. Oye, me encantaría hablar del presupuesto porque pucha que está entretenido ese tema, porque al final hay que acortarlo porque si no estamos mal, debería ser menos que el del año pasado. Oye, pero pasó algo muy bueno y esto es el ejemplo, yo siento, de políticas públicas que se hacen bien. La nueva línea del metro. O sea, la extensión de la línea. Sí, exacto. La extensión. Pero qué cosa más buena. 20 minutos de la gente del centro de Quilicura y obviamente gente que se demoraba 1 hora y media. Yo veía las entrevistas, Carla, de los vecinos de Quilicura. A mí me tocó estar en la primera piedra de la extensión de la línea 3 como intendenta. Este es un proyecto que viene del tiempo de la presidenta Bachelet. Ella lo anunció, el presidente Piñera lo continuó y ahora le toca al presidente Boric inaugurarlo. Políticas de Estado, desde Frei Montalva, no han parado. Los presidentes van anunciando y extendiendo las líneas de metro, lo cual es movilidad social total. Es fantástico. La gente espera, sueña con la llegada del metro. Va a llegar el metro, obviamente, ahora con línea 9 a lugares tan importantes como el Castillo, como La Legua, como Bajos de Mena. Pero ahí yo quiero detenerme un segundo. Por primera vez, y lamento tener que empañar un poquito esta tremenda noticia de la línea 3, pero por primera vez un presidente decide no continuar el anuncio de un presidente anterior de una línea de extensión. La línea 4 del metro, así como se está extendiendo la 3 al centro y está llegando, y hoy día tenemos esta gran noticia maravillosa, el presidente Piñera anunció la extensión de la línea 4 a Bajos de Mena. Entendiendo que la gente de Bajos de Mena y el sector antiguo de Puente Alto, San Jerónimo, La Maipo, etcétera, ocupa el eje de Vicuña Maquena, ¿ya? Y cambió esa extensión, la eliminó y dijo que iban a llegar a Bajos de Mena, pero a través de la línea 9. A mí me parece la línea 9 fantástica. Que llegue a La Legua, que llegue a Castillo, me parece extraordinario. Justicia social total, qué bien que se haga la línea 9. Pero ¿por qué se le quita la línea 4 a Puente Alto? ¿Por qué se le dice que van a demorar 5 años más con llegar al metro a un sector tan postergado como Bajos de Mena o los sectores activos donde terrible, las personas mayores se están muriendo esperando esa línea de metro? Entonces, ¿por qué el presidente Boric quiere pasar a la historia como el primer presidente que no continuó los anuncios de un presidente antes en metro? Yo eso no lo entiendo. Entonces, ojalá que el presidente haga la línea 9, aplausos para ello, felices, contentos, pero que haga la línea 4 también. Porque no es bueno que un presidente genere el precedente que habíamos logrado durante todos estos años. Ningún presidente había parado la línea de un presidente anterior. Oye, yo quería terminar contenta, pero bueno. No, yo quiero decir una cosa buena y una cosa mala que también voy a decir, pero sobre eso, uno a veces no dimensiona bien lo que significa Bajos de Mena, porque piensa que es un barrio nomás. Yo tengo entendido, y corrígeme Carla, que si fuera una comuna, Bajos de Mena sería como la 10ª comuna más grande de todo Santiago. 150.000 habitantes. Está bien, claro, por eso sería como la 10ª comuna más grande de todo Santiago. No es un barrito. No es un barrito, o sea, es mucho más grande que muchas comunas de Santiago. Más estigmatizado que nada. Entonces, no, y es una tremenda población que espera el metro, que para ellos es comunicación con el resto. Exactamente. Sí. Entonces acá los postergamos por 5 años más. Me parece insólito. El alcalde Codina está dando esta lucha. No es en contra del presidente Boric, no es en contra de este gobierno. Es para proteger algo que hemos cuidado entre todos. Que todos los presidentes, independiente del color político, mantienen las decisiones en materia de metro del gobierno anterior. Así está inaugurando él hoy día esta extensión de la línea 3 que aplaudimos, estamos contentos, felices y todos, que partió en el gobierno de la presidenta Bachelet y continuó el presidente Piñera.
que mantenga la extensión de la línea 4 y haga la línea 9. La movilidad social que logra el metro es probablemente ninguna otra política pública logra tanta movilidad social. No, es como que el es metro. fantástica. Bueno, y así hay que repetir. Oye, sí, yo quiero decir muy Políticas cortito públicas que funcionen. exactamente, una cosa buena y una cosa mala. La buena, justamente, esto revitaliza las políticas de Estado, que muchas Así veces es. nos hacen falta. Sí. Yo hago clase en Sociología en la Católica, un ramo sobre políticas públicas, y a mis alumnos les cuesta entender esto que son las políticas de largo plazo, porque efectivamente los gobiernos están pensando corto, porque ellos quieren inaugurar. Cortar cinta. Exactamente, vemos la parte política de las políticas públicas y siempre están pensando en el beneficio que les va a seguir. De nuevo, la teoría de la campaña permanente, etcétera. Entonces, muchas veces los gobiernos no están dispuestos a hacer gestiones que va a tener que inaugurar después del siguiente ciclo, que incluso puede ser un adversario político. Entonces, esto nos rememora y nos revitaliza como país, porque justamente nos hace ver que las grandes obras, las obras que tienen más presupuesto y que tienen más años de ejecución, son importantes, son valiosas, y eso es lo que realmente hace un Estado. Oye, una pasadita por otra cosa, si me lo permiten, por favor. Va a haber como un acto de conmemoración del 18 del octubrismo. No lo sé porque... Ayer leí eso. No sé porque Sí. el presidente Pero entiendo que va a estar fuera de no, Chile, está fuera. ¿no? El presidente va a estar en China, escúchame. Claro. Los Sí. empresarios están... Así, No, pero- porque dijeron... Derechos "Oye, humanos, algo derechos habrá. por humanos. favor, derechos humanos, en China no hablemos, son hermosos Sí. los empresarios Sí. igual, ¿ah? Porque el doble estándar que tenemos es hermoso. Digo, por favor, con los chinos no, ¿ah? No, Sí. porque tenemos que estar Venezuela, bien. Nicaragua sí, pero Con China no. Calladito, por favor, nada de derechos humanos. Así que está así, rezándole a Dios. Algo va a haber. Sí. Yo he sabido de grupos que se están autoconvocando, que quieren, o sea, yo ese día, igual que, quizás menos que los de septiembre, pero tal como los de septiembre, yo recomiendo guardarse temprano, porque Qué los ánimos están muy terrible eso. caldeados. Yo no puedo Lo entender encuentro eso. terrible. Mira, Sí. el año pasado en Puente Alto se pasó muy mal. La farmacia La Estrella, una emblemática de Puente Alto, terminó saqueada. Y saquearon supermercados y la gente en Puente Alto lo pasó Sí, muy mal, igual sí, que en Santiago Centro y en algunos otros Siempre es la sectores. misma. Sí. Yo espero de verdad que esto no vuelva a pasar. El gobierno ya tiene la experiencia del 18 de octubre pasado, tiene que tomar las medidas, tiene que hacer un buen plan de contingencia con Carabineros y esperemos que esta vez no los pillen desprevenidos y no tengamos que vivir lo que vivimos el año pasado. Sí, Carla. dime. Y quiero justamente esto conectarlo con lo otro que yo quería hacer de la línea 3, que es lo no tan bueno. Ya. Las nuevas líneas del metro tienen un estándar de calidad mucho Altísimo. mayor a las líneas más antiguas. Ah. Sí. Y justamente están en sectores mucho más vulnerables. O sea, acá pasa la lógica, todo lo contrario al mercado. A lo lógico, ¿cierto? a lo como que A que siempre los pasa. malls más exclusivos están en el barrio alto, Sí. etcétera. Acá lo mejor lo tienen los sectores más bueno, vulnerables. qué lindo, sí. Pero eso es bueno, ¿cierto? Es bonito. Fantástico. Pero el problema es cuando se empiezan a quemar, cuando se empiezan a ocupar para ejercer violencia política, que fue lo que pasó justamente con esto y yo. No di ni la idea Entonces, ya. no, ¿Por más qué que dar la no? idea, no, acá al revés. Yo quiero hacer un llamado a toda Por la favor. ciudadanía a que cuidemos nuestro metro, porque son miles de millones de pesos que se han gastado para beneficio de todos y no puede pasar que por algo que ojalá que no pase nunca, ni ahora para el 19 de octubre ni en el futuro, terminemos con estaciones destruidas, Sí, no, con lógico. estaciones Y es paradas, probable que si no hubiésemos tenido que reconstruir el metro, porque tuvimos que reconstruir el metro por Y que todas las todavía no se estaciones, sabe quién lo quemó. claro, pero si no hubiésemos tenido que gastar los recursos que gastamos en reconstruir el metro, quizás estaríamos anunciando y el presidente podría anunciar otras extensiones, porque nos tuvimos que gastar la plata en reconstruir un metro que existía en vez de seguir extendiendo el metro. Bueno, las platas se gastan en tantas cosas que son inútiles al parecer. Oye, pasadita hablando de platas. Resulta que parece que no estamos produciendo el cobre suficiente. Oye, el boom del Y litio más se fue al encima, carajo. el boom del litio se fue. Entonces, se estaba hablando de presupuesto, eso es también las temáticas de ahora. Y todos hablan finalmente que hay que apretar el cinturón. Incluso hay economistas que ayer escuchaba que decían que debiese ser menor al de este año. Incluso. más restrictivo. Más Bueno, y el restrictivo. Ejecutivo no, ellos ya están hablando de un presupuesto de expansivo con respecto al año pasado. Que estamos lentos con el litio. Ay, no. Porque justamente venimos de años de mucha restricción, producto de la pandemia, producto de la inflación que provocó la pandemia, Sí, etcétera. aquí son 3 años de no inversión de muerte, sí. Entonces, claro, o sea, por un lado los presupuestos públicos tienen esa ventaja, ¿cierto? De permitir con el mayor gasto fiscal que se acelere un poquito la máquina y que haya más inversión o más gasto en alguna forma. Pero si eso no se hace con cuidado, y acá los economistas son los que llevan la batuta, si eso no se hace con cuidado, puede ser peor el efecto. Entonces, Mira, sí. Carla, yo lamentablemente me tengo que ir en unos minutitos, pero yo creo que hay un concepto importante para quienes nos están viendo.
¿qué sacamos por ponerle en el papel más plata al presupuesto como para decir que queremos dar más derechos sociales o ayudar o no sé qué? Si finalmente no tenemos las medidas necesarias para que este país crezca. En la medida que el país crece, hay plata para cobrar impuestos, hay empresarios que invierten y por lo tanto le puedes cobrar impuestos a esos empresarios y hay recursos para poder distribuir en los diferentes ministerios, sobre todo los sociales. Si no, esto es un presupuesto expansivo de papel. Sí. Porque mira lo que está pasando con el litio, que el litio efectivamente le entregó un montón de recursos a las arcas fiscales el año pasado con un superávit, etcétera, y por no hacer las políticas públicas que correspondían, hoy día tenemos 70% menos de ingresos. Perdón. En qué parte es social no hacer los esfuerzos para que haya inversión y haya crecimiento y haya empresarios que puedan pagar impuestos. Entonces, esta lucha en contra de los empresarios, por luchar contra los empresarios, es no entender que en la medida de que haya inversión, haya crecimiento, haya empresa... Y que haya estabilidad. Y haya estabilidad, y por eso es tan importante la Constitución. Sí, por eso es tan fundamental. Tú le puedes entonces cobrar impuestos a esos empresarios y con esos impuestos puedes dar derechos sociales. Sí. Lo otro es ficción, lo otro es humo, lo otro es papel. Oye, por eso es preocupante, ponte tú, declaraciones como las del actual embajador, más encima embajador en Brasil, Sebastián de Polo, que cuando iba a empezar el gobierno de Boric, dijo, le vamos a meter un poquito de inestabilidad al país. Primero, sí, porque Lo han veníamos... hecho bien, cumplió. Oye, porque ya veníamos de muchos años de inestabilidad, y segundo, porque lo que dice Es la un Carla... hombre que cumple. Lo que más necesitamos hoy día es estabilidad. Votemos ¿no? por él porque cumple, Claro, ¿viste? Ya, pero un político que cumple. Un político que cumple. Ya, le queremos agradecer por haber estado con nosotros. Carla, Muchas te tienes que gracias, ir sí. desde la casa, porque tú también, de la casa. Sí. Muchas gracias, chiquillos, que estén muy bien y nos veremos gracias. pronto.